Hola, mi querido Libra. Buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Espero que muy bien. Bienvenido a la sesión de hoy, bienvenido a tu lectura. Te doy la bienvenida a esta lectura que es muy especial. Es una lectura de fin de año en donde vamos a ver los aspectos más importantes de lo que vas a trabajar en el 2025 y cómo cierras este 2024. Espero que este video llegue a ti en el momento adecuado para tomar los mejores consejos que tengan las tiradas del día de hoy. Así que, pues, espero que estés muy bien, que también hayas pasado una maravillosa Navidad. Vamos a empezar. Te recuerdo que el tarot es una herramienta sumamente poderosa para poner frente a ti aquellas cosas que no son muy claras en tu vida, para poner luz sobre las energías disponibles para los próximos meses. Yo me enfocaría mucho en los 3 primeros del año, sin embargo, pues en general vamos a ver las energías de lo que vas a tener o a estar trabajando en el 2025. Ok, aquí estamos viendo cómo pasaste el 24 y cómo vas a estar en el 2025. Por primera instancia quisiera decirte que lo que yo veo en tu 2024 y estás dejando atrás es que tuviste un año bastante pleno, bastante tranquilo, te dio la oportunidad de crecer, te dio la oportunidad de madurar, de sentirte equilibrado, de sentirte poderoso. Tenemos este hermosísimo rey de copas. Y para todos los reyes, hace un par de días escuché una frase maravillosa, es de una película, pero ya luego te cuento cuál. Los reyes, un rey, es esta, un rey siempre ve lo positivo en todas las situaciones. Y así es como te veo, mi querido y adorado Libra. Te veo estando equilibrado, sobre todo te veo muy conectado con tus emociones, muy sentimental, sensible, decidiendo con base en tu razón, en tu poder, pero también tocando base con las emociones. Nada de lo que hiciste este año se salió de control, nada de lo que hiciste este año fue como en contra de tus emociones, de tu amor, de tu sinceridad, de tus miedos. Todos los tuviste como muy bien controlados y actuaste a favor de tus dones, de tus ambiciones. Te veo como muy fortalecido, cierras el año muy fortalecido, cierras el año tranquilo y llegaste a esa cima que te propusiste. Esto es lo que veo del 2024. Esa fue como la energía general, una energía general de poder, de magnanimidad, de generosidad. Y para el 2025, mi querido Libra, lo que veo es que la energía general es un poco más aventurera, perdóname. Vas a estar dispuesto a dejar tu zona de confort, ese trono que has conseguido, ese lugar que has logrado obtener para irte a aventurar muchísimo más en otros terrenos quizá desconocidos. Te veo analizando las posibilidades que tienes, te veo buscando pues más cosas que ahora podrían estar lejos de tu alcance. ¿Por qué? Porque tienes el mundo en las manos y quieres ir por él. Tienes ganas de comerte el mundo y en el 2025 estarás muy dispuesto y las energías que se te van a presentar van a ser como de movimiento, de querer moverte de ciudad, de quererte mover de trabajo, de ir a conquistar nuevos negocios, nuevos públicos. Te veo también muy aventurero en temas del amor. También esta carta, que es un hermosísimo 2 de bastos, podría quererte hablar de que si estás en una relación, podrías estar como muy tentado a ver qué hay afuera, a explorar posibilidades en otras personas. Ten cuidado con eso, mi querido Libra. En general te invita el tarot a tener mucho cuidado con este sentimiento de aventura. ¿Por qué? Porque podrías estar aventurándote demasiado
no solo fuera de tu zona de confort, sino exponiendo un poco también lo que tienes y lo que has trabajado en el pasado, mi querido Libra. Vamos a seguir con tu lectura y vamos a cerrar estas ideas un poquito más adelante, si te parece bien. ¿Qué estuviste trabajando en el 2024? Justamente estuviste muy analítico, estuviste desarrollando tus dones. Probablemente este 2024 te metiste a algún curso para desarrollar algo a lo que te sentías atraído, algo a lo que te sentías como llamado. Estoy hablando específicamente de pasatiempos, no tanto como de enriquecer tu vida laboral o profesional, vaya. Estoy refiriéndome específicamente a que pudiste haber invertido tiempo, esfuerzo, dinero en prepararte en cosas que antes eran pasatiempos y que quisiste desarrollar un poco más. Aprendiste cosas y te veo explorando posibilidades. Esto es como justo lo que nos da un poco pie a lo que va a venir en el 2025. Ojo ahí. ¿Qué aprendiste del 2024? Aquí tenemos la carta de la justicia. Lo que aprendiste es que pudiste haber estado también trabajando en temas legales, temas de pleitos que se resolvieron. Entonces aprendiste mucho en torno a cómo moverte en juzgados, en cosas legales, cosas de contratos. Aprendiste también a manejarte de manera mucho más justa con las personas que te rodean y a balancear tus fuerzas para pues ser un rey mucho, mucho más justo y magnánimo. Estás mucho más tranquilo con las decisiones que tomaste porque estás en justicia y pues aprendiste a tratarte a ti de manera más justa, pero también a los demás. ¿Qué vas a dejar atrás del 2024? Bueno, lo que tienes que dejar atrás son los sobreesfuerzos, es trabajar de más, es esforzarte demasiado por cosas que no valen la pena. Estás tratando de entender y de hacerte justicia justamente porque has aprendido a moverte hacia adelante sin matarte, sin sobreexplotarte. Has aprendido a tratar con justicia a las personas con las que trabajas o que te rodean. Has aprendido a delegar, has aprendido a regañar cuando se debe, has aprendido también a dar una palmada y reconocimiento a las personas cuando realizan un buen trabajo. De esta manera dejas atrás sobreesforzarte, el sobrepensar también y el trabajar por ti solo. Aprendiste a liderar y aquí lo veo con el rey y con la justicia, y eso es un maravilloso aprendizaje y un gran avance en tu vida, mi querido Libra. Además, obviamente, Libra, esta es tu carta, tu arcano mayor te representa. Aquí tenemos la balanza, te equilibraste y dejas atrás la sobreexplotación a ti mismo. Ahora, ¿qué vas a trabajar para el próximo año? Pues vas a trabajar y esforzarte mucho por mantener tu poder, por seguir siendo un rey. Y mira, aquí lo veo porque me sale el rey de bastos. Vas a esforzarte muchísimo por mantener tu poder. Eso es algo en lo que debes trabajar. A pesar de que el espíritu de aventura te jala y te llama y te invite y te rete la vida a probar estas nuevas aventuras, tú vas a tener que trabajar en sí, ser ese explorador, pero no por eso dejar lo que has trabajado y lo que has logrado. Este poder de estar al frente de un equipo, de liderar tu negocio, de liderar a tu familia o de liderar tu vida y tener digamos como una comunidad que depende de ti, que te piden consejo, que se acercan a ti por ayuda, por aprendizaje. Pues bueno, tú vas a trabajar en mantenerte en este lugar de importancia y relevancia para la vida de los demás. Entonces, ¿en qué te debes concentrar? En desarrollar tus dones. Aquí ya te convertiste en el 2024 en un rey sensible y sentimental. Ahora vas a tener que convertirte en un rey
que pueda desarrollar junto con este poder y dominio y liderazgo sobre los demás, también desarrollar sus talentos, sus inquietudes, sus ambiciones, mi querido Libra. ¿Cuál va a ser el reto que te promete el 2025? El reto a enfrentar es que vas a tener muchísima felicidad, plenitud y abundancia de cosas bellas, de todo aquello que te haga bien. Tú vas a tener todo eso este 2025, pero debes mantenerte siempre en tu lugar de líder. A veces cuando obtenemos todo lo que podríamos desear en abundancia, podemos perder el camino y dejar atrás o dejar de valorar el lugar que tenemos en la vida de los demás, descuidamos nuestros lazos y eso nos podría llevar a a la pérdida de lo que tenemos, a la pérdida de veracidad, de confianza, de razón. Ahora, mi querido Libra, ¿cómo va a ser el primer trimestre del 2025? Pues vas a sentirte como en una vorágine de emociones, vas a moverte muchísimo, muy rápido, vas a sentir que todo avanza demasiado pronto. A veces sentimos que enero es un mes muy, muy largo, pero a ti se te va a pasar como agua. Vas a estar avanzando muy pronto hacia las cosas que deseas y lo que te dice el tarot como consejo es que si tienes la inquietud de avanzar en algo, vayas por ello, que des un paso adelante. Una vez que des el primer paso, todo se va a acomodar para que avances. La vida se va a mover con un primer paso. Todo se va a mover a tu alrededor para que logres alcanzar tus sueños, tus metas y tus anhelos. Mi querido Libra, hasta aquí tu lectura del día de hoy. Dime si esto te hace sentido, dime si te gustó tu lectura, si te sientes identificado. Cuéntame todo aquí abajo en los comentarios y no olvides, por favor, activar lo mejor de esta lectura escribiendo aquí abajo: hecho está, lo mejor de esta lectura llega a mi vida para mi mayor bien. De esta manera, tú no solamente nos agradeces la energía y el amor que ponemos en estas lecturas, sino que también materializas en el mundo virtual un hermoso, hermoso mensaje de poder y de manifestación para que en verdad lo que llegas aquí a escuchar y que se queda solamente como verbalizado en tu psique y en el aire, digamos, como en el espacio no tangible, bueno, pues lo conviertes en algo mucho más visible, por lo menos tangible a nivel digital, y de esa manera materializas lo que aquí te hemos dicho. Te quiero muchísimo, Libra, gracias por tu confianza. Te espero muy pronto. No olvides activar la caja de notificaciones para que YouTube te avise cuando volvemos a subir tu próxima lectura. Te quiero mucho. Ten un maravilloso día. Namaste.